Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. A tu mando, Gina. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La integridad, el principio de todo en la gestión pública. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. Damos inicio a la conferencia magistral La integridad, el principio de todo en la gestión pública, que estará a cargo de José Enrique de la Cruz Artega, abogado por la Universidad San Martín de Porres, con especialidades en Administración y Organización, miembro mayor de la Federación Interamericana de Abogados, Washington, pasante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, inspector general del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembro del Grupo de Iniciativa Nacional Anticorrupción. Actualmente se desempeña como experto en gobernabilidad democrática, anticorrupción y auditoría para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Adelante, por favor. Puede empezar con su exposición. Muchas gracias. Buenas noches a todos y un especial agradecimiento a la Escuela Nacional de Control, al señor Contralor General de la República, Nelson Chac, al director general de la Escuela Nacional de Control, señor Miguel Báez, y a la subdirectora académica de la escuela, señora Cecilia Salgado. Gracias también doy a todos y quienes participan desde el exterior y aquí en el Perú
en esta conferencia que voy a empezar a disertar. La integridad, el principio de todo en la gestión pública. Parece mentira cómo nos olvidamos de que la Constitución, las leyes y las instituciones se hicieron para proteger al hombre de sus humanas tendencias. Basta que surja alguien capaz de figurar como todopoderoso y olvidar los riesgos que ello acarrea, o un líder narcisista y omnipotente que encuentra en los demás únicamente la oportunidad de utilizarlos en beneficio de su egolatría. Personas que en un principio parecerían bien intencionadas pueden caer en la embriaguez del poder, al punto de olvidar que representan a otros a quienes se deben, sus electores, y no al revés. Ello tanto en el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, o en el Legislativo. La tentación del poder los obnubila hasta ceder a la tentación de la corrupción, o como lo que hoy torna aún más sombrío el panorama político que se vive en muchos países hermanos de las Américas y en particular en el Perú, y perder poco a poco los valores que alguna vez, si los tuvieron, formaron parte de su horizonte. A la hora de evaluar las capacidades de nuestros líderes, nunca debemos olvidarnos de mirar también sus debilidades, sus antecedentes. Un buen líder debe ser íntegro. Sin integridad en la conducción, el barco está al garete y puede naufragar, como hoy se cierne esa sombra sobre el Perú. El asunto es que el mayor problema no es el posible naufragio del barco, sino lo terrible es el naufragio reiterado de la integridad. Parecemos muy íntegros a la hora de criticar, pero cuando nos toca el turno de conducir el barco, por alguna no tan oscura razón, con frecuencia se nos extravía la brújula. Esto se produce cuando perdemos la integridad, es decir, los principios éticos y los valores morales. En tanto nos damos cuenta en corto tiempo que la verdad siempre sale a la luz y la justicia deberá develarla y no ser ciega. Para todos los que ahora condenamos el crítico proceso de gobernabilidad por el que atraviesa el Perú, severamente afectado por la terrible crisis sanitaria, la subsecuente crisis económica y social, a lo que se suma esta profunda crisis política en la que nos encontramos, ante lo cual surge el urgente reto de aprender de esta experiencia de hoy como de todas aquellas similares acontecidas en los últimos 35 años, empezando por examinar nuestras propias bases de integridad. Nunca es tarde. Se puede fortalecer la integridad, si no desde lo personal, desde lo grupal, lo social, desde el simple trámite de acercarnos
a personas íntegras, valorarlas, exaltarlas. Eso sí, sin caer jamás en el trámite fácil de la adulación. Se necesita un verdadero reconocimiento de los valores. Todo individuo debe promover, tiene el compromiso de promover la integridad, tanto al interior de la familia como en el contexto social y laboral en el que se desenvuelve. No es suficiente dar cátedra sobre la integridad o los valores. Nada llega a cuajar si no se educa con el ejemplo y tener presente que los cargos en el Ejecutivo y en el Legislativo son efímeros, pasajeros, es más, necesariamente expuestos a la vigilancia y control ciudadanos. Creo que las organizaciones que propenden a la exaltación del honor, de la honestidad, de la solidaridad, de la humildad y el cultivo de los valores en general, necesitan también de la valentía y la inteligencia para aportar su ejemplo en la balanza social, sin otro interés que el bien común del pueblo. La integridad es una condición indispensable que cual compromiso social deberá asumir la clase gobernante con el país, como es en este momento lo que se vive en el Perú. A partir y teniendo en cuenta la celebración del bicentenario de nuestra independencia patria. Veamos a continuación que lo que describo puede ser la esencia de lo que debiera entenderse como la ética en la gestión pública y la importancia que tienen sus principios en el combate contra la corrupción. El gobierno y la administración pública tienen un referente, el fin social de su constitución normativa, que es un conjunto abstracto de instituciones que forman los estados. Las acciones y políticas de un gobierno causan efecto sobre individuos y organizaciones o instituciones que componen la sociedad y el Estado, trascendiendo tiempo y espacio según repercutan en las estructuras política, económica y social. En las democracias contemporáneas, el gobierno ejerce diversas acciones y funciones a través de la delegación soberana, representativa de la sociedad en sus organizaciones e instituciones. Por esto, el principal objetivo de la administración pública contemporánea es materializar la voluntad general, alcanzando bienestar social. El principio de apego a la legalidad y normatividad pública y normatividad de la administración pública está vigente y cada día avanza, desarrollándose como una condición fundamental para la vida democrática y social de los estados. La administración pública y el gobierno deben obrar acorde a las leyes y ordenamientos jurídicos que le atañen. Empero, el fenómeno de la corrupción, al cual se suman el narcotráfico y el narcoterrorismo y otros flagelos, son un quebranto abrupto de ese principio. 5 elementos básicos
componen la ética pública: cumplir la ley, servir el interés público, analizar las consecuencias, asumir la responsabilidad y actuar con sentido y conciencia social. Cumplir con la ley exige que las autoridades, funcionarios y servidores públicos obren según lo señalado como reglas de juego burocrática, preservando el valor de la legalidad incuestionable para construir un Estado de Derecho. Sin respeto a la ley y la operación dentro de la normativa, el gobierno y la administración pública se erigen en enemigos de la sociedad por el uso desmedido del poder. La ética deriva en servicios que da la burocracia a la sociedad para que ésta alcance sus objetivos y satisfaga sus demandas, y usa medios que son de la colectividad, por lo que su ética debe servir al interés público. El servidor público debe ser consciente que los efectos de la acción de la administración pública repercuten en la sociedad, conociendo las consecuencias de sus acciones y el impacto que las políticas y programas tendrán en el bienestar social, incluyendo su visión prospectiva. El ejercicio de funciones públicas de la administración, así como de sus bienes, impone obligaciones, derechos y también responsabilidades que el servidor público debe reconocer aceptándolas, ya sea desde una responsabilidad, ya sea desde una responsabilidad moral con el interés público y el bienestar, hasta una responsabilidad administrativa, civil o penal, de acuerdo con lo que establezcan las leyes. Por último, la conciencia social es motor para que la ciudadanía sepa su historia, sus raíces, la diversidad y pluralidad de la sociedad en la que se encuentra, sus carencias, las desigualdades y las injusticias. Este principio se integra en la ética pública, ya que sin él ninguno de los otros tiene sentido en la administración pública, da sustento a los valores y orienta sus acciones a un mejor servicio a la sociedad. La ética del servicio público en la actualidad se está redefiniendo por el impulso que desde la segunda mitad del siglo XX ha representado la participación constante y nutrida de la ciudadanía en los asuntos públicos y de gobierno. Esto ha hecho que los estados considerados plenas democracias hace más de un siglo se den cuenta que el camino para su consolidación aún es muy lejano, y más con la crisis sanitaria, económica, social y política generada, la primera por la pandemia global del COVID-19 y la segunda como subsecuencia, la que a su vez ha develado las severas desigualdades de nuestros pueblos, principalmente en las Américas y en particular hoy en el Perú. En la esfera de la política se percibe en la práctica el divorcio entre la política y la ética. Es decir, la política tiene sus propios fines que debe perseguir a cualquier precio. El poder no se comprende como un medio de servicio, sino como un fin en sí mismo. Por consiguiente, se impone el criterio de la conveniencia para alcanzar este fin en sí mismo, y ya no caben los conceptos
de bien común y de justicia. Advertimos que la corrupción no se limita a ser tan solo un fraude al fisco, como tampoco el aprovecharse de los recursos estatales, sino también se extiende a todo el campo político cuando se ejercen influencias indebidas, cuando se reduce la política a un aprovechamiento de la cuota de poder, al financiamiento ilegítimo, en algunos casos provenientes del crimen organizado, de la corrupción, del narcotráfico, del narcoterrorismo, etc. Durante la reciente campaña electoral, el oficialismo y la oposición coincidieron en que la sociedad exigía soluciones inmediatas para tres problemas fundamentales: la inseguridad, la corrupción y la justicia. Y a pesar de que los dirigentes políticos intenten exhibir su propia conducta ética como una plataforma para el control de la corrupción, no hay un único modelo ético, ni todos los sistemas morales exigen los mismos. El discurso moral tiene muchos encantos para los políticos, ya que procuran identificarse como buenos y los induce a pensar que la sociedad se identificará con ellos. Ese es un error, una equivocación. En el ámbito político se debe constatar que la veracidad en las relaciones entre gobernantes y gobernados, la transparencia en la administración pública, la imparcialidad en el servicio de la cosa pública, el respeto de los derechos de los adversarios políticos, el uso justo y honesto del dinero público, el rechazo de medios equívocos e ilícitos para conquistar, mantener o aumentar a cualquier costo el poder. Son principios que tienen su base fundamental en el valor trascendente de la persona humana y en las exigencias morales objetivas de funcionamiento de los estados, lo que en la realidad no se cumple. El Estado moderno, concebido como un campo autónomo de funcionarios estrictamente limitados por las leyes, representa él también un valor universal frente al interés de los grupos de presión que actúan enquistados en su seno. Como bien sostiene Reisman, todos los seres humanos que deben hacer elecciones se sienten atrapados entre las altas aspiraciones, con frecuencia perentorias, de su sistema mítico y la necesidad de adaptación de concesiones, que es una parte inconmovible de la realidad. La modificación ética necesaria para controlar la corrupción no es individual, sino grupal. Antes que la honestidad individual, está la necesidad de atender los intereses de la sociedad. Por otra parte, la educación moral no se da con palabras, sino con ejemplos. La reputación de las instituciones democráticas depende no solo de la aplicación objetiva de las leyes, sino de las conductas de las autoridades elegidas y designadas, de los funcionarios y de los empleados públicos. Esta debe sustentarse en los principios éticos y valores morales en los que se basa la vocación de servicio, para salvaguardar y evitar contrariar el interés público, cuya protección, promoción y defensa les ha sido asignadas. No se trata de la protección en forma exclusiva
del erario público, sino fundamentalmente de la mentada confianza pública, de la seriedad y rectitud en el ejercicio o la realización de acciones en el marco de los deberes y responsabilidades del Estado. Debe materializarse el aforismo de Hegel: el Estado es la realidad de la idea moral. No basta con que la autoridad, el funcionario, el servidor público, cumpla con la ley. Es necesario que dé cuenta a la sociedad de sus actos, aún en el caso de que ésta no le exija, y tanto más por lo que la ciudadanía observa hoy con perplejidad. Además del concepto de legalidad, hoy se impone el neologismo accountability o rendición de cuentas como nota esencial en el ejercicio de la función pública. Ya bien lo había señalado Montesquieu: la democracia se convierte en el peor de los regímenes si carece de lo que es probablemente su requisito básico, la virtud. Es importante distinguir entre principios éticos en el ejercicio de la función pública de aquellas conductas que implican obligatoriedad de cumplimiento, en razón de que su inobservancia está penada por el ordenamiento jurídico, por lo que estas conductas están tipificadas, ya sea como delitos o faltas administrativas. En palabras de Mariano Moreno, no solamente se debe tratar de que los hombres sean buenos, sino de evitar que sean malos. Pero hoy es necesario ir más allá. La autoridad, el funcionario y el servidor público son agentes morales en virtud que ejercen actividades de manera permanente y habitual, adscrita a organismos e instituciones cuya finalidad es satisfacer las necesidades públicas. Este desempeño implica aspectos vocacionales, dominio de técnicas, desarrollo de conocimientos y formación de actitudes, todas en función del servicio público definido por el bien común. El gobernante es responsable cuando da fundamento de sus actos y muestra por qué son deseables. Esto es la reflexión ética y no solo el pensar técnico o burocrático. Razonar en el plano de los valores significa utilizar premisas y no solo hechos. El análisis de la eficacia de las políticas no alcanza, porque también se deben satisfacer criterios de valor. Tal como afirmaba David Hume, este delicado tránsito del ser al deber ser o viceversa no es una deducción lógica o formal, sino una toma de posición. El deber ser tiene que ver con las convicciones, la conciencia y el compromiso social de los gobernantes. La preocupación por la cuestión ética no puede considerarse como meramente filosófica. El vacío ético en los gobiernos o en sus funcionarios se refleja en sus decisiones, en las políticas públicas. Ocurre cuando ellos eligen pensando en los beneficios de grupos de interés o de sus propios intereses políticos partidarios, mas no en la población. La falta de ética no es una cuestión declarativa,
sino que se manifiesta por una desviación de recursos públicos que es injusta y aumenta la desigualdad en la sociedad. Parafraseando a Max Weber, el dilema consiste en que no hay ética en el mundo que pueda sustraerse al hecho que para lograr fines buenos deba recurrirse a medios moralmente dudosos. No se trata de una propuesta moral, aunque puede que sean las personas con más alta moral las que promueven las conductas éticas. Se necesita convertir sus nobles principios en estrategias de acción y adentrándonos en la sociología, Reisman llegó a la conclusión que las cruzadas contra la corrupción tienen el paradójico efecto de generar más corrupción. Después de 10 años de régimen autoritario y de 21 años de lo que considero aún transición democrática, el reto continúa para reconstruir un sistema de control constitucional y administrativo del poder, sustentado en un equilibrio de poderes y en una activa participación ciudadana que impulse ello con responsabilidad social. Esta expresión de voluntad política indubitable que contribuya a sentar las bases de una coalición de intereses públicos y privados para luchar contra la corrupción debe emerger ante el espectro económico, político y social como una obligación imperativa de la sociedad que permita, con criterio de gerencia social, abrir un espacio ante la situación de fragilidad que afronta la gobernabilidad hoy en nuestro país, en el Perú y en muchos países hermanos de las Américas. Tema estratégico para nuestro desarrollo humano sostenible. La opción ciudadana, por tanto, está obligada a asociar el desempeño económico y sostenible con los de cohesión y equidad social para contribuir a consolidar el buen funcionamiento del Estado y la sociedad en el marco de los derechos y obligaciones establecidas en la Constitución, las leyes y las reglamentaciones nacionales e internacionales vigentes y que nos rigen. La transparencia en la gestión pública es un principio fundamental de la democracia y se garantiza mediante la aplicación de un conjunto de mecanismos de información, evaluación y rendición de cuentas en forma clara y permanente, con datos debidamente actualizados y claramente dirigidos a la sociedad a la cual representa. La transparencia conlleva implícitamente la obligación de rendir cuentas y la posibilidad de responsabilizar a los gobernantes, para bien o para mal, por sus acciones y omisiones. Para que exista transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio público, se requiere cumplir con el deber de transparencia informativa inherente al agente gubernativo a través de sistemas, métodos y procedimientos que exigen a la administración una transferencia oportuna y completa de la información a los niveles superiores dentro de la organización o institución, a sus sucesores y fundamentalmente a la sociedad. La publicidad de los actos de gobierno es un requisito intrínseco para el control del ejercicio del poder, por cuanto permitirá garantizar los derechos de la persona, prevenir el abuso del poder y alentar una reforma sustantiva en la relación entre el Estado y los ciudadanos. Por otro lado, la rendición de cuentas comprende la efectiva responsabilidad de los funcionarios
por los actos de administración llevados a cabo. El comportamiento transparente de la autoridad, del funcionario y del servidor público demanda una ciudadanía activa, y ello es posible con información oportuna y veraz. La consecuencia de la transparencia y de la rendición de cuentas es la reducción arbitraria del poder, lo que representa la restricción de los márgenes de la discrecionalidad de las autoridades, funcionarios y servidores públicos. Asimismo, se requiere garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información y a ejercer el escrutinio público de los actos gubernativos, no solo mediante su consagración normativa, sino estableciendo mecanismos efectivos para su ejercicio eficiente y eficaz, sin condicionamientos ni cortapisas. Es necesario adoptar un régimen adecuado para la reserva de información, sujetándola a principios de especificidad y de responsabilidad de sus autoridades. La cultura de la excepción y de la reserva debe desterrarse. Bajo el principio de la responsabilidad, la norma que establezca una reserva debe señalar la autoridad pública responsable de administrar y controlar dicha materia, estableciendo los criterios para su evaluación y el modo de rendición de cuentas adecuado para la misma. Por su parte, los derechos ciudadanos en un régimen de transparencia gubernativa suponen el derecho a ser informado en un lenguaje claro e inequívoco, el derecho a ser entendido y escuchado, el derecho a activar los medios de control y evaluación formalizados y a conocer sus resultados, y el derecho de participación directa para pronunciarse en base a la información, lo que supone introducir grados razonables de participación eficiente y por ende de responsabilidad social. El poder democrático es siempre un poder visible, representa el destierro de la cultura del secreto. La clave de la moral pública, dice Kant, reside en la publicidad. De allí la obligación de publicitar los actos de gobierno. Quien ostenta un poder público en una democracia debe ejercerlo de manera que sea controlable por aquellos a quienes está dirigido. La función pública se ha utilizado para la satisfacción de intereses particulares, como bien sabemos, y que afectan los deberes de función, los intereses colectivos y la moral social. A su vez, la cultura administrativa ha sido erosionada por sucesivos gobiernos. La instrumentalización política de las principales instituciones públicas, agravada por la falta de institucionalización de una carrera administrativa, las bajas y arbitrarias o desiguales remuneraciones o sistemas de remuneraciones, el inadecuado sistema de captación de personal desde el proceso de inducción y la ausencia de un sistema de recompensas y de méritos acorde con el desempeño honesto y eficiente, han originado y continúan originando profunda desmotivación y desmoralización entre los funcionarios y servidores públicos, cual los hace vulnerables. En la esfera pública, la corrupción ha generado una desconfianza generalizada frente a las instituciones estatales. Esta ausencia de credibilidad social es uno de los costos más graves de la corrupción, porque quebranta la relación entre el ciudadano y el Estado y privatiza la vida pública. El individuo o el grupo social toma en sus manos las funciones delegadas en el poder público en el momento en que desconfía de la imparcialidad de las instituciones estatales. Asimismo, aparecen sectores sociales profundamente cuestionados
por su comportamiento en el espacio, en el espacio público. Como ejemplo, la clase política. En países hermanos, ciertos estamentos militares y policiales, algunos gremios empresariales y algunos medios de comunicación. Una mirada a todo lo anterior nos indica que resulta urgente restablecer la confianza en las instituciones públicas y privadas. Y para ello es necesario recuperar los valores éticos en el sector público y capitalizar los signos ciudadanos de la lucha contra la corrupción. Entendida la ética pública como el conjunto de usos y costumbres que practican los ciudadanos en el espacio público y considera que estos usos y costumbres deberían ser gratificantes y no perjudiciales para todos los miembros de la sociedad y destinados a fortalecer y no a debilitar el sistema democrático, como hoy está ocurriendo. Es necesario entonces la construcción de nuevas formas de relación, costumbres y conductas a partir de valores ciudadanos, es decir, de reglas de juego aceptadas por todos. Esta construcción presupone la habilidad para elaborar, actualizar o modificar códigos de ética y de conducta institucionales adecuados, propiciando que cada colectivo formule su propio código, los mismos que deberán tomar en cuenta no solo el cumplimiento correcto, sino también diligente de las obligaciones y responsabilidades de quienes ejercen la función pública. Deben promover la transparencia y difusión de los actos de estos, previniendo los conflictos de intereses, sancionando el uso indebido de información privilegiada, exigiendo la utilización adecuada de los recursos públicos y estableciendo la obligación de comunicar los actos de corrupción previstos tanto por la ley como por el propio colectivo. La construcción de una ética pública involucra a todos los miembros de la sociedad que comparten los espacios privados, como la familia, y en particular ciertos espacios públicos como la escuela, los medios de comunicación y la función pública. En cada uno de estos escenarios, la propuesta pedagógica debe significar el proceso de construcción de una ética que reconfigure nuevas sensibilidades y responsabilidades frente al sentido de lo público y de su gestión. Hay que tener en cuenta que la corrupción generalizada se inserta de un lado dentro de un proceso de movilidad social a cualquier costo, sin sanción moral, y de otro, en la complicidad de un importante sector de la clase dirigente del país, en un contexto de impunidad histórica. Esto no nos debe seguir pasando. A su vez, la fragilidad fiscalizadora de los medios de comunicación facilitan y sostienen el montaje de un régimen sostenido en la corrupción y en la fuerza. Hay ejemplos de eso en nuestros países. Sin embargo, existen importantes sectores ciudadanos que pueden constituirse en barricadas morales a lo largo y ancho del país. Por ello resulta pertinente considerar la aplicación de lo siguiente. En la escuela, revalorar y dignificar la carrera docente, contemplando niveles de ingresos dignos y facilidades para su superación profesional. Se enfatiza esto bajo el tema de la ética pública,
además del contexto de la reforma administrativa, por considerar a la escuela un espacio paradigmático para el ejemplo y guía de la educación en valores, incorporar en la estructura curricular y vigente en el área personal social un conjunto de competencias y capacidades directamente relacionadas con la ética y la probidad en el respeto y manejo de lo público, de preferencia aplicando el sistema de casos, por ser hoy día considerado como el más efectivo para el tratamiento de los temas éticos. Desarrollar programas que promuevan la formación vivencial cotidiana de probidad e integridad en el manejo de lo público, que involucren a la escuela y a la comunidad. Estos programas deben ser espacios privilegiados para el aprendizaje y ejercicio de los valores ciudadanos. En la educación superior, introducir cursos de ética profesional elaborados igualmente en base a casos para los alumnos de las universidades e instituciones de enseñanza de nivel superior. En los medios de comunicación, importante sería desarrollar un plan de comunicaciones de fomento de la ética, la integridad y los valores de la persona, así como considerar mecanismos de vigilancia ciudadana para hacer valer el deber de cooperación de los medios con la formación cultural y democrática de la ciudadanía y la contribución que en esta materia debe brindar la publicidad en general. En la función pública, por último, crear y adoptar un sistema de integridad pública que contemple la elaboración, actualización o adecuación de códigos de conducta de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, teniendo en cuenta, entre otros, lo siguiente: asegurar que los sistemas de organización vigentes apoyen la transparencia, la integridad, transformando las conductas inadecuadas en actos difíciles de cometer y fáciles de detectar. Determinar qué tipo de sanciones eficaces se dan ante los actos de corrupción detectados y comprobados, y qué servicios competentes de la fiscalización, la investigación y el enjuiciamiento existen para descubrir faltas de integridad y de ética. Establecer y fortalecer los mecanismos que faciliten la vigilancia ciudadana sobre el comportamiento de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, orientado a que en base a la ley del servicio civil se consolide un sistema de ascensos basado en el rendimiento y la capacidad profesional, con el fin de desarrollar condiciones apropiadas para que el funcionario y servidor público se profesionalice y trabaje motivado a partir de incentivos adecuados, salarios competitivos, capacitación permanente, etc. Un sistema de promoción y recompensas en el sector público. Es necesario para esto organizar un sistema o mecanismo público de reconocimiento y recompensas por conductas probas, asumir en las entidades del Estado una política de transparencia similar a la que se viene desarrollando en el campo económico y fiscal, un sistema de fiscalización efectiva, interna y externa de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, restringiendo la discrecionalidad arbitraria de que hacen uso, y un sistema de sanciones que modifique las normas actuales del proceso administrativo sancionador aplicable a esas autoridades, funcionarios y servidores, así como también a los docentes.
a fin de garantizar la justicia administrativa, hacer expeditivos estos procedimientos y evitar de esa manera la prescripción de las faltas. Establecer un conjunto de requisitos mínimos de público conocimiento para la designación de cargos de confianza en las autoridades elegidas o designadas, a fin de garantizar idoneidad en quienes por encargo del Estado tienen la potestad de adoptar las más altas decisiones de desarrollo nacional. Muchas gracias y estoy a disposición de los participantes distinguidos que me honran hoy con su presencia virtual en esta conferencia. Agradecemos a José Enrique de la Cruz Arteta por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. Desde su punto de vista, ¿de qué manera se le puede motivar a los niños y jóvenes a educarse en valores cívicos y tomar mayor interés en asuntos sociales? Cuando fui miembro del Grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción que presidió el Monseñor Miguel Irizar Campos, obispo emérito del Callao, nosotros seguimos dos tipos de tareas, bajo hipótesis de trabajo, por supuesto. Uno de esos dos tipos de tareas fue el de realizar foros regionales en distintas regiones o departamentos del país, en sus capitales de provincias e incluso hasta en centros poblados. Fueron 11 foros regionales. Y de esos 11 foros, en 7 de ellos, yo participé como liebre. Es decir, me adelantaba a los otros miembros del Grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción a esas ciudades. Y en esas ciudades, nosotros, el que habla, elegía una universidad y también coordinaba la realización en espacios abiertos, en plazas públicas, de un foro que los colegios estatales fundamentalmente realizaban y, digamos, desde su punto de vista, formulaban hasta en papelógrafos, ¿no? Los colgaba en atriles y opinaban ellos sobre el interés que tenían de combatir la corrupción. ¿Por qué eso no se impulsa a través de, primero, diagnosticar cuál es el estado situacional de la corrupción actualmente? O lo que ha venido ocurriendo en los últimos 21 años o 20 años, de lo que yo llamo transición democrática. Y así podríamos también llegar a establecer la necesidad perentoria que existe en nuestra sociedad, que nuestros niños desarrollen esos foros en espacios abiertos y en los cuales emitan ellos sus opiniones sobre lo que significa la corrupción como una pandemia dentro de su propia sociedad, dentro de su propio pueblo, y establezcan además condiciones o requisitos básicos para el combate de esos actos de corrupción. Hoy la juventud y la niñez
está muy activa para ello. Y creo que ese debería ser un espacio a promoverse por las autoridades de Estado, no sé si las que tenemos actualmente en nuestro país, pero sí en la de los países hermanos de las Américas, que están ahorita bajo la sombra de este llamado socialismo del siglo XXI. No sé si esa es la respuesta esperada. Gracias. ¿Qué opina que los cursos de ética, integridad, transparencia se dicten con mayor frecuencia en los colegios y universidades? Bueno, lo he dicho en la disertación que he hecho del tema que he tocado hoy día con ustedes. Para nosotros es importante que esos cursos vuelvan a ser empoderados, sobre todo en el área personal social, en las escuelas, colegios y en las universidades, como cursos de carácter obligatorio, porque eso nos va a acercar más aún a lo que es la problemática que surge en el desarrollo humano sostenible en nuestra sociedad, en las sociedades de los pueblos que nos vieron nacer y que nosotros consideramos que deben continuar hacia adelante para lograr el equilibrio en, en lo que hoy conocemos por la pandemia o ha sido develada por la pandemia global del COVID-19, las profundas desigualdades que existen en nuestras sociedades y cómo es que el sistema sanitario no estaba preparado para esto. Y no lo está, en el caso peruano, preparado para lo que dicen expertos, investigadores, médicos, sobre que sobrevendría una tercera ola que nos impactaría, Dios no lo quiera, de manera muy terrible, y para eso ya sabemos que no estamos preparados. Y este gobierno, el actual gobierno, no sabemos de qué manera está estableciendo mecanismos eficaces para controlar esa tercera ola. Espero no llegue a penar. Gracias. Muchas personas temen participar en la vida política por temor a que la defensa de sus ideales los lleve a poner en riesgo su vida. ¿Cómo se podría motivar a la participación ciudadana sin este miedo? Bueno, yo creo que es una pregunta que implica cierta complejidad para responder, porque estamos viendo, al menos en los congresos de nuestros países hermanos de las Américas, cómo las posiciones de nuestra clase política, que no está institucionalizada además en nuestro país, porque lo que vemos que emerge ante el espectro político solo para las elecciones son partidos que se forman para las elecciones o partidos que significan vientres de alquiler para otras personas que se pretenden encaramar en el ejercicio del poder político de un país o estar en el primer poder del Estado, que es el legislativo. Entonces, si vemos cómo allí se producen estos resquebrajamientos en esos partidos políticos, entre comillas, no institucionalizados, porque no hay vida política partidaria, no hay bases ideológicas, no esta del socialismo del siglo XXI,
que hay que rechazar, es más repudiar, porque ¿a dónde nos van a llevar? Sino más bien a que, a que nuestros jóvenes, potenciales políticos, aspirantes a, a una curul en un parlamento o en un congreso, estén debidamente formados o tengan una debida formación en sus partidos políticos, pero que estos sean institucionales, o sea, que tengan vida propia, sin solución de continuidad, es decir, sin interrupción alguna y sin que se permita también por ellos una interrupción, una interrupción abrupta del sistema democrático que impera en nuestros países, del Estado democrático de derecho que debemos preservar por encima de todo, porque él conlleva principios que debemos respetar o que deben respetar nuestros ciudadanos del hoy y del mañana, para poder dirigir bien los destinos de una sociedad y tener esos personajes bolsillos de cristal si se les trata de corromper. Muchas gracias. La cultura peruana se caracteriza en muchos aspectos por el más vivo, el que sabe engañar mejor. ¿Cómo poder instaurar una cultura de integridad con esa mentalidad? Bueno, se sabe el asunto de lo del Pepe el Vivo, ¿no? O las criolladas que utilizamos siempre que que utilizan muchos compatriotas para sacarle la vuelta a las leyes. Necesitamos que exista un sistema de administración de justicia que sea debidamente empoderado desde su base primigenia. En este caso, institucionales como la Contraloría General de la República de nuestro país, que tengan procedimientos eficientes y eficaces de justicia administrativa, o sea, procedimientos sancionadores de carácter disciplinario, que conlleven a que estos vayan subiendo de nivel hasta la policía, con intervención de la policía, una policía honesta, íntegra, que pueda continuar las investigaciones de estos hechos develados a nivel primigenio por nuestras Contralorías Generales. Enseguida llegar con atestados al Ministerio Público, quien como ejerce como titular de la defensa de la sociedad, formalice las denuncias penales ante el Poder Judicial, pero un Poder Judicial puro, íntegro. O sea, necesitamos todavía seguir limando esa piedra que todavía se encuentra en bruto de un sistema articulado de administración de justicia que nos lleve a que la justicia no sea más ciega, no sea más desigual para aquellos trabajadores, por ejemplo, que no estaríamos en la misma actitud, en el fiel de la balanza, con otros que de repente tienen el poder económico y que influyen en la quiebra de este sistema de administración de justicia al corromperlo. Es más, tenemos hoy
en el Perú, la Junta Nacional de Justicia, que esperamos que sea más proactiva. Probablemente desde su propia presidencia. Estamos hablando de una magistrada ilustre de la Corte Suprema que accedió a la Junta Nacional de Justicia, que hoy tiene más de 75 años de edad y que sin embargo no se ha acogido a la jubilación y sigue en el cargo. ¿Por qué? ¿Qué intereses hay detrás? ¿O a qué intereses puede estar representando? Ese también es un quiebre al debido funcionamiento de un sistema de administración de justicia en un país como el nuestro, lamentablemente. Entonces, para ello necesitamos tener una formación adecuada de los que van a aspirar a ser jueces y fiscales. La Policía Nacional, no los fronteros. Y en la Contraloría General también formar su escuela, la escuela de mi alma mater, para que así todo el sistema de administración de justicia pueda caminar de manera eficaz y eficiente y que dé seguridad jurídica a nuestro país y a nuestra sociedad y en general a los países de las Américas. Muchas gracias. Actualmente, el humanismo y los valores ya no son prioridad en la enseñanza. ¿Cree usted que eso ha traído una falsa normalidad y el olvido de la ética pública? Sí, pienso que sí, porque si nosotros no tenemos un buen gobierno que se asiente en lo que la Constitución establece en su artículo primero, que la persona humana es el fin supremo. Entonces, si no se aprende a respetar eso, seguiremos en esta puerta giratoria que nos tienen tan entrampados hoy más en el desarrollo económico y social de nuestro país. Se detiene todo. Entonces nosotros necesitamos ser más humanos, más sensibles, siendo gobernantes o siendo autoridades elegidas o designadas para con nuestra sociedad, con nuestro pueblo. Porque a partir de ello sabremos atender los intereses de la sociedad, su bienestar. Y no sé si en algún momento yo ya no lo veré, el estado de bienestar que se alcance en la sociedad. Y no solamente el estado de bienestar, sino que hay un parámetro que mide a los países más felices del mundo. ¿Cuándo estaremos siquiera entre uno de ellos como top 10? Solo hay uno en América. Costa Rica. Gracias por sus respuestas. Queremos agradecer la participación de José Enrique de la Cruz Arteta y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias a la Escuela Nacional de Control, al señor Contralor General, al director general de la escuela, a su subdirectora académica
y muy en especial a todos quienes han formado parte hoy de esta conferencia que me he permitido dar. Muchas gracias a todos ustedes. Y les brindo desde acá mi abrazo fraterno y mis saludos más cordiales, y que continuemos cuidándonos mucho en medio de esta pandemia global del COVID-19. Muchas gracias. Buenas noches. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral Nuevos retos para la gestión en las entidades públicas en tiempos de COVID-19, que estará a cargo de Humberto Antonio Tamaris Cuentas. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, diseñado por la Escuela Nacional de Control para proporcionar a sus estudiantes el marco conceptual y normativo de las acciones de control que se ejecutan en resguardo de los recursos del Estado. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Asimismo, los invitamos a participar de los nuevos cursos MOOC, curso MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público, y el curso MOOC en Invierte P, con fechas de inicio el 6 de septiembre. Para mayor información. Hola, soy Lilian López, docente de la Escuela Nacional de Control del curso Invierte.p. El propósito de este curso es analizar la importancia del Sistema Nacional de Invierte.p y su articulación con los sistemas administrativos. Además, conoceremos el ciclo de inversión y la función de los órganos que los componen. Asimismo, identificaremos las fases de ciclo de inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura y sostenibilidad de la prestación de los servicios públicos. Los invito a formar parte de este curso MOOC. No se lo pueden perder. Nos vemos.